El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el desierto cuando Jake Morrison vio algo que no debería existir. Una cruz de madera, de unos 3 metros de altura, plantada en medio de la nada, como una marca de tumba. Pero esto no marcaba una muerte. Marcaba algo mucho peor. Jake llevaba 2 horas siguiendo el rastro de unas reses extraviadas de su rancho. Cuando la vio, una niña, no podía tener más de 12 años, atada a esa cruz con una cuerda áspera que le había cortado las muñecas delgadas. Su ropa estaba desgarrada, su rostro cubierto de tierra y lágrimas. Alrededor del cuello colgaba un cartel de madera que hizo que la sangre de Jake se helara. Vuelve cuando seas perfecta. Espoleó a su caballo, con el corazón golpeando contra las costillas. En 20 años de ganadería en el territorio de Arizona, Jake había visto muchas crueldades. Ataques indígenas, bandas de forajidos, hombres enloquecidos por el calor del desierto. Pero esto era distinto. Era maldad deliberada, disfrazada de algo sagrado. Los ojos de la niña lo siguieron mientras se acercaba, muy abiertos por el terror, pero también con algo más. Esperanza. Estaba viva, consciente, pero sus labios estaban agrietados por la sed, y su pequeño cuerpo temblaba por el agotamiento. Jake podía ver que llevaba horas ahí, quizás desde el amanecer. Tranquila, pequeña, dijo Jake en voz baja, desmontando rápidamente. Sus manos temblaban mientras sacaba el cuchillo para cortar las cuerdas. Ya estás a salvo. Voy a bajarte. En cuanto la cuerda cayó, la niña se desplomó en sus brazos como una muñeca rota. Era más liviana que un saco de grano. Todo huesos y miedo. Jake la envolvió en su abrigo, sintiendo como su cuerpo entero temblaba contra el suyo. ¿Quién te hizo esto?, susurró. Pero ella no respondió. Quizás no podía. Su garganta parecía en carne viva, como si hubiera gritado hasta romperse. Jake miró a su alrededor, buscando alguna señal de quien podía haber hecho esto. Unas huellas frescas de carreta llevaban al este, hacia las montañas. Pero el viento de la mañana ya las estaba borrando. ¿Quién la dejó ahí? Se había ido hacía rato, probablemente confiando en que los buitres terminarían el trabajo. Mientras subía a la niña a su caballo, Jake notó algo que le revolvió el estómago. Aquella cruz no estaba hecha a las apuradas. La madera era lisa, bien trabajada. La cuerda mostraba signos de uso repetido. El agujero del poste era profundo y permanente. No era la primera vez que dejaban a alguien ahí. La niña se movió en sus brazos, y cuando lo miró, Jake vio algo en sus ojos que lo perseguiría por siempre. No solo miedo, sino reconocimiento, como si supiera que esto podía volver a pasar. Lo que Jake aún no sabía era que llevar a esa niña a su rancho pondría en marcha una serie de eventos que traerían al mismo diablo hasta su puerta, antes de que volviera a ponerse el sol. La casa de Jake estaba en un valle, rodeada de paredes rojas de cañón, un lugar que siempre había sentido como un refugio. Pero al cruzar la puerta con la niña en brazos, esa sensación se hizo añicos. No solo estaba herida, estaba rota de formas que iban más allá de la deshidratación y las marcas de soga. La sentó con cuidado en una silla de la cocina, pero ella se encogió de inmediato como un animal herido. Sus ojos se movían de una ventana a otra, atenta a cada sombra, como si esperara que alguien irrumpiera en cualquier momento. Voy a traerte un poco de agua, dijo Jake, y caminó con cautela hacia la bomba de agua. Pero al darle la espalda, escuchó una inhalación repentina. La niña se había pegado contra la pared, temblando. Le aterraba estar sola, aunque fuera por un segundo. Jake le dio una taza de lata, observando cómo la sujetaba con ambas manos. Sus dedos estaban marcados con cicatrices pequeñas y precisas, demasiado deliberadas para ser accidentes. Alguien le había hecho daño a esta niña, sistemáticamente, repetidamente. ¿Puedes decirme tu nombre?, preguntó con dulzura. La niña abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se tocó la garganta y hizo una mueca. Luego negó con la cabeza frenéticamente. La rabia de Jake ardió. Lo que le habían hecho le había robado la voz. Quizá para siempre. Mientras ella bebía, Jake notó algo más que le heló la sangre. Tenía marcas de soga en los tobillos, pero eran antiguas, ya curadas. Esta niña había estado atada muchas veces antes. La cruz en el desierto no era su primer castigo. Jake se arrodilló para estar a su altura, tratando de parecer menos amenazante. No tienes que hablar, pero si alguien te está buscando, si te hicieron daño, necesito saberlo. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, y señaló hacia las montañas.
donde llevaban las huellas de la carreta. Luego levantó los dedos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dedos. Una y otra vez. ¿5 personas? Preguntó Jake. Ella negó con la cabeza. Señaló hacia sí misma. Y luego levantó los 5 dedos otra vez. 5 como tú. 5 niños. Esta vez asintió. Y las lágrimas cayeron. Jake sintió que algo frío se asentaba en su pecho. Había otros niños. ¿Y si esta niña había sido atada a una cruz como un sacrificio retorcido? ¿Qué les estaría pasando a los demás? Se levantó y caminó hasta la ventana. El desierto se extendía sin fin hacia las montañas, ocultando secretos que apenas empezaba a comprender. Alguien allá afuera estaba recolectando niños, torturándolos. Quizás algo peor. Van a venir a buscarte, dijo, más para sí mismo que para ella. Pero al girarse, la niña tenía algo en el puño. Lo abrió y reveló. Un trozo de hueso tallado con forma de cordero. En uno de los lados había palabras quemadas en el hueso. Los puros heredarán. La garganta de Jake se secó. Esto no era solo crueldad. Era religión, retorcida en algo monstruoso. Y en algún lugar de esas montañas, 4 niños más esperaban el mismo destino, que casi había reclamado a esta pequeña. Jake examinó la talla de hueso, dándole vueltas entre sus manos curtidas. El trabajo artesanal era demasiado fino para una banda de forajidos, demasiado meticuloso para lunáticos. Aquello era algo organizado, metódico. Los fanáticos religiosos eran el tipo más peligroso. Creían que Dios estaba de su lado. Miró de nuevo a la niña, que lo observaba con esos ojos marcados por el horror. Ella señaló el hueso, luego a sí misma, y alzó un dedo. Ella era la número 1, la primera niña que se llevaron. ¿Hace cuánto?, preguntó Jake. La niña levantó ambas manos, abriéndolas y cerrándolas 3 veces. 30 días. Llevaba un mes con esa gente, y en ese tiempo habían capturado a 4 niños más. La mandíbula de Jake se tensó. Agarró su catalejo y subió al tejado, escaneando las montañas al este. Las huellas del carro llevaban al Cañón del Diablo, un laberinto de formaciones rocosas donde alguna vez los apaches se escondieron de la caballería. El lugar perfecto para un grupo que no quería ser encontrado. A través del catalejo, captó un destello de luz reflejada en algo metálico. Humo, delgado y gris, se alzaba detrás de una mesa roja a unos 8 kilómetros. Alguien acampaba allí, y por la cantidad de humo, no era un grupo pequeño. Cuando bajó del techo, la niña estaba junto al estante de rifles, señalando con urgencia. Había encontrado otra cosa, un cartel de Se Busca que llevaba meses en su pared. El rostro que lo miraba desde el papel era el de Ezequiel Morse, un predicador que había sido expulsado de 3 territorios distintos por prácticas inusuales con niños. La niña asintió con fuerza y señaló el cartel, luego se tocó el pecho. Conocía a ese hombre. Él era quien la tenía. Las manos de Jake se cerraron en puños. Ezequiel Morse no era simplemente un predicador errante. Era un depredador que usaba la religión para justificar sus crímenes. La talla de hueso, la cruz, el discurso sobre la perfección, todo formaba parte de su evangelio retorcido. «Tiene a los otros niños en esas montañas», dijo Jake, más afirmación que pregunta. La niña asintió, y entonces hizo algo que le partió el corazón. Se arrodilló y juntó las manos en oración, aunque su cuerpo temblaba de miedo. Le habían hecho rezar al mismo Dios que sus verdugos decían representar mientras la torturaban. Jake la ayudó a levantarse. «Ya no vas a rezar al Dios de ellos, pequeña. Vamos a detenerlos». Pero justo cuando lo dijo, oyó algo que le heló la sangre, cascos aproximándose rápido desde el este. Varios jinetes se acercaban a toda velocidad al rancho. La niña también los oyó y corrió a esconderse detrás de la mesa de la cocina, con los ojos abiertos de terror. Conocía ese sonido. La habían encontrado. Jake tomó su Winchester y fue hacia la ventana. A través del polvo pudo contar al menos 6 jinetes, todos vestidos de negro como sepultureros. Al frente cabalgaba un hombre alto con barba blanca, portando un bastón de madera coronado con la figura de un cordero tallado. Ezequiel Morse venía a recoger a su oveja perdida. Los jinetes se detuvieron a unos 45 metros del porche de Jake, lo suficientemente cerca para hablar, pero lo bastante lejos para evitar un disparo rápido. Ezequiel Morse permanecía erguido en la silla, su barba blanca desbordando por encima del abrigo negro como leche derramada. Sus ojos eran azul pálido, como un cielo invernal, fríos y vacíos de toda calidez humana. «Hermano Morrison», llamó Morse,
con la voz de quien está acostumbrado a ser obedecido. El Señor nos ha guiado hasta su puerta en busca de una de sus ovejas perdidas. Jake salió al porche con el rifle en la mano, no apuntando, pero listo. Detrás de él, podía oír la respiración entrecortada de la niña desde su escondite. Estaba aterrada, pero no había huido. Tal vez sabía que no había a dónde correr. No veo ningún ganado perdido por aquí, predicador, respondió Jake. Tal vez quiera preguntar a los mexicanos del sur. Ellos siempre pierden ovejas. La sonrisa de Morse era tan delgada como el filo de una navaja. La oveja que buscamos camina sobre dos piernas. Una niña de corazón puro, pero manchada por el pecado. Esta mañana fue colocada en la cruz de redención para contemplar su maldad. ¿Y cuál sería esa maldad?, preguntó Jake. La niña respondió a sus mayores. Cuestionó la palabra de Dios, tal como la transmite su siervo elegido. Los ojos de Morse se endurecieron. Tal soberbia debe ser purgada antes de que se extienda como infección entre los demás niños bajo nuestro cuidado. El dedo de Jake encontró el gatillo de su rifle. No eran solo fanáticos. Eran traficantes de esclavos escondidos detrás de las escrituras. Los otros niños no eran seguidores. Eran prisioneros. Pues verá, predicador, hoy no he visto ningún niño. Solo buitres y serpientes de cascabel. Parece que usted encajaría bien con ambos. Los hombres de Morse se movieron inquietos en sus sillas, con las manos deslizándose hacia sus armas. Pero el predicador alzó su bastón, conteniéndolos. Estudiaba a Jake con la mirada calculadora de un hombre que evalúa probabilidades. Las huellas de su caballo llevan directamente de nuestro lugar de oración a su rancho, hermano Morrison, dijo. La verdad de Dios no puede ocultarse de sus siervos. Jake dijo, lo curioso de las huellas. El viento del desierto las borra rápido. Hace que uno se pregunte qué fue lo que realmente vio. Detrás del predicador, uno de sus hombres se inclinó en la silla. Hermano Ezequiel, el sol aprieta. Tal vez deberíamos registrar su casa en busca de la niña. Jake accionó su Winchester, cargando una bala en la recámara. El sonido metálico rebotó en las paredes del cañón. El primer hombre que cruce mi puerta va a conocer a su creador, bien de cerca. Morse levantó la mano otra vez, pero Jake vio el cálculo en sus ojos. 6 contra 1 no eran malas probabilidades. Pero Jake tenía cobertura y una posición elevada. Iban a morir hombres, y Morse necesitaba a sus seguidores vivos. Hablas de violencia, hermano Morrison, pero nosotros somos hombres de paz. Solo buscamos devolver a una niña perdida con su familia. ¿Su familia? Jake se rió con amargura. ¿Te refieres a los otros 4 niños que tienes atados en esas montañas? ¿Qué clase de familia necesita tener a sus hijos encadenados? Algo titiló en los ojos de Morse, sorprendido de que Jake supiera sobre los demás. La máscara de calma del predicador se resquebrajó lo justo para mostrar el monstruo debajo. Has cometido un grave error de juicio, dijo Morse lentamente. Los niños bajo mi cuidado están siendo preparados para el reino de Dios. Lo que tú llamas cadenas, yo lo llamo salvación. Desde dentro de la casa, se oyó un sollozo. Suave, pero audible. La cabeza de Morse se inclinó como un sabueso que capta un olor. Ah, ahí está nuestra corderita. Hermano Morrison, devuélvela ahora, o enfrentarás las consecuencias de desafiar la voluntad de Dios. Pero Jake ya había terminado de hablar. La única pregunta era si podría mantenerlos a todos vivos el tiempo suficiente hasta que cayera el sol. Jake sabía que no podía ganar en una pelea directa contra 6 hombres, pero no tenía que ganar. Solo tenía que sobrevivir lo suficiente para poner a salvo a la niña. El desierto le había enseñado paciencia, y la paciencia estaba a punto de salvarles la vida. Te diré algo, predicador, dijo Jake, bajando su rifle ligeramente. Tú y tus muchachos parecen cansados. ¿Por qué no le dan agua a sus caballos en mi pozo mientras hablamos como hombres civilizados? Morse lo observó con cuidado. ¿Mostrarías hospitalidad a quienes se oponen a ti? Código del desierto. Nadie niega agua a otro hombre, sin importar sus diferencias. Era un riesgo calculado. Jake apostaba a que el retorcido sentido de rectitud de Morse no le permitiría rechazar esa oferta. El predicador consideró la propuesta por un largo momento, y luego asintió hacia sus hombres. Hermano Tomás, hermano Samuel, atiendan a los caballos. 2 de los jinetes desmontaron y llevaron sus animales hacia el pozo. Jake, mientras tanto, calculaba pasos y ángulos en su mente. El pozo estaba en una posición perfecta.
Cualquiera que lo usara daría la espalda a la casa, y estaría a más de 35 metros de cualquier cobertura. ¿Sabes, predicador? Llamó Jake desde el porche con tono casual. Estuve pensando en algo. Si esa niña era tan pecadora, ¿por qué no dejar que el desierto se la lleve? ¿Por qué venir hasta aquí para traerla de vuelta? Los ojos de Morse brillaron con algo feo. Porque ella posee conocimiento que podría corromper a los demás niños. Ha visto demasiado. Ha aprendido demasiado. Debe ser purificada antes de contaminar a los inocentes. Detrás de Jake, se escuchó una inhalación aguda. La niña entendía lo que significaba purificada. Y no tenía nada de sagrado. ¿Y si no puede ser purificada? Entonces servirá como ejemplo para los demás. De lo que les pasa a quienes se rebelan contra los siervos elegidos de Dios. Los dos hombres en el pozo se habían relajado, dejando que sus caballos bebieran mientras se secaban el sudor del rostro. Los otros 4 seguían montados, pero se habían separado ligeramente, creyendo que tenían a Jake rodeado. Estaban equivocados. Jake había pasado 20 años combatiendo apaches, comanches, y toda variedad de ratas del desierto que alguna vez respiraron. Estos fanáticos religiosos podían conocer las escrituras, pero no sabían de guerra. Predicador, dijo Jake, elevando un poco la voz. Creo que ya es hora de que tú y tus muchachos se larguen. La niña no está aquí, y ya están abusando de mi hospitalidad. El rostro de Morse se endureció. Hermano Morrison, me estoy cansando de tus juegos. Sabemos que la niña está dentro de tu casa. Devuélvela ahora, o la tomaremos por la fuerza. Sobre mi cadáver, si hace falta. Morse alzó su bastón y Jake vio la verdad. No era un símbolo religioso. Era una señal. Los 4 hombres montados fueron por sus armas al mismo tiempo. Pero Jake ya había estado esperando este momento. Mientras sus manos iban hacia las fundas, Jake se lanzó hacia un lado desde el porche, rodando tras el abrevadero justo cuando comenzaron los disparos. La niña gritó desde dentro de la casa. Pero no era miedo lo que había en su voz. Era furia. Las balas astillaban la madera por encima de la cabeza de Jake, mientras se presionaba contra el bebedero. Los 2 hombres del pozo intentaron sacar sus armas, pero estaban atrapados al aire libre, sin dónde cubrirse. La primera bala de Jake alcanzó al hermano Tomás, antes de que pudiera desenfundar. Desde dentro de la casa llegó un sonido que heló la sangre de Jake. No el grito de la niña, sino el inconfundible estallido de vidrio roto. Estaba intentando escapar por la ventana trasera. Atrapada la niña. Bramó Morse. Hermano Samuel. Hermano Josué. Rodé en la casa. Jake rodó hacia la izquierda y disparó de nuevo, alcanzando al hermano Samuel en el hombro mientras corría hacia la parte trasera. El hombre giró y cayó, pero siguió arrastrándose hacia una pila de leña para cubrirse. Los otros 4 jinetes se habían esparcido, usando sus caballos como escudos mientras devolvían el fuego. Pero Jake tenía una ventaja inesperada. Conocía cada centímetro de su terreno, incluidos los viejos puestos de combate que había cavado en una incursión apache años atrás. Se arrastró boca abajo unos 6 metros, hasta una depresión que había cavado tiempo atrás. Desde ahí tenía línea de visión clara a ambos flancos de su casa, y a los hombres que intentaban rodearla. A través de su ventana trasera, vio a la niña saliendo, su pequeña figura recortada contra el sol de la tarde. Corría hacia la pared del cañón detrás de la casa, donde una serie de repisas y cuevas podían ofrecer refugio. Pero el hermano Josué ya iba tras ella. Jake apuntó con su Winchester y disparó. El sombrero de Josué voló por los aires, la bala pasando a centímetros de su cráneo. El hombre se lanzó a cubrirse, dándole a la niña valiosos segundos para llegar a las rocas. Hermano Morrison, la voz de Morse se alzó por encima del caos de los disparos. No puedes protegerla para siempre. Tenemos más hombres viniendo desde el cañón. El corazón de Jake se hundió. Esperaba que esos 6 fueran todos los seguidores de Morse, pero el predicador tenía razón. Más jinetes eran visibles ahora, emergiendo por el sendero del este. Al menos 4 hombres más, tal vez 6. La niña había llegado a las rocas, pero Jake la vio luchar para trepar. Estaba débil por su calvario y la pared del cañón era empinada y traicionera. Desde su posición, Jake tenía un tiro claro hacia Morse. Pero matar al líder podría hacer que sus hombres actuaran con más desesperación, y eso pondría aún más en riesgo a la niña. Tenía que terminar esto de otra manera. Predicador, gritó Jake. Arreglemos esto como hombres. Tú y yo. Sin armas, solo puños. El ganador se lo lleva todo.
La risa de Morse resonó contra las paredes del cañón. ¿Crees que soy un tonto, hermano Morrison? Esto no se trata de honor ni de combate personal. Se trata de la voluntad de Dios. Una bala pasó silbando junto a la oreja de Jake, más cerca que las anteriores. Los hombres estaban encontrando el alcance, y su posición defensiva se estaba convirtiendo en una trampa. Detrás de él escuchó algo que le heló la sangre, el llanto de dolor de una niña. La niña había caído de las rocas. El hermano Joshua ya corría hacia ella, con el arma en la mano. Jake tomó la decisión más difícil de su vida. Abandonó su cobertura y corrió hacia la pared del cañón, sabiendo que cada paso lo convertía en blanco de 4 rifles distintos. La primera bala lo alcanzó en el hombro izquierdo, haciéndolo girar pero sin derribarlo. La segunda pasó a escasos centímetros. Pero Jake llegó a la niña antes que Joshua, lanzándose entre el fanático y la pequeña justo cuando el hombre disparaba. La bala destinada a la niña impactó en el pecho de Jake. Cayó al suelo con fuerza, la sangre extendiéndose por su camisa como pintura derramada. La bala había atravesado su pecho, fallando por poco el corazón pero perforando el pulmón. Cada respiración era una agonía, pero seguía vivo. La niña se arrodilló junto a él, sus pequeñas manos presionando contra su herida. Por primera vez desde que la encontró, habló. Un susurro tan suave que solo él pudo oírlo. Gracias. El hermano Joshua se alzó sobre ellos, con la pistola apuntando a la cabeza de Jake. Hermano Ezequiel, los tengo a los dos. Pero mientras Morse y sus hombres se acercaban, ocurrió algo inesperado. El sonido de cascos retumbó desde el sur. No eran más seguidores de Morse, sino una patrulla de la caballería estadounidense que había estado rastreando al predicador a través de 3 territorios. El teniente Hayes lideraba a 12 soldados que entraron en el terreno de Jake. Sus carabinas ya apuntaban a los hombres de Morse. El rostro del predicador se volvió blanco al darse cuenta de que su operación cuidadosamente planeada se había convertido en una trampa. Ezequiel Morse, gritó Hayes, está bajo arresto por secuestro, poner en peligro a menores y asesinato. Suelten las armas. Los fanáticos estaban en desventaja numérica y de armamento, pero Morse no había terminado. Alzó su bastón como si fuera un arma, sus ojos pálidos ardiendo con furia desesperada. No pueden detener la obra de Dios, gritó. Estos niños pertenecen al Señor. El único lugar al que vas es a prisión, respondió Hayes. Suelten las armas o los soltamos nosotros. El hermano Joshua, todavía de pie sobre Jake y la niña, cometió un error fatal. Giró su pistola hacia los soldados y el teniente Hayes le disparó entre los ojos antes de que pudiera apretar el gatillo. Los otros fanáticos se rindieron de inmediato, arrojando sus armas y levantando las manos. Sin su líder, sin el fervor religioso que los impulsaba, solo eran hombres asustados que querían vivir. Mientras los soldados aseguraban a los prisioneros, Hayes se arrodilló junto a Jake. ¿Qué tan grave es? El ranchero Jake tosió, saboreando sangre. Sobreviviré, pero hay más niños en el cañón del diablo. 4 más que necesitan ser rescatados. La niña asintió con urgencia y señaló hacia las montañas, luego levantó 4 dedos. Hayes entendió de inmediato. Sargento Wilson, lleve a la mitad de los hombres y busque en esos cañones. Encuentren a esos niños. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre el desierto de Arizona, Jake observó a la caballería cabalgar hacia las montañas. La niña se sentó junto a él, ya no temblaba, ya no tenía miedo. Había encontrado su voz y su valentía. 3 horas después, el sargento Wilson regresó con 4 niños, 3 niñas y un niño, todos delgados y asustados, pero vivos. Al ver que su amiga estaba a salvo junto a Jake, lloraron de alivio y alegría. Ezequiel Morse y sus seguidores fueron llevados a Tucson para ser juzgados. Todos serían ahorcados antes de que terminara el mes. La niña, cuyo verdadero nombre era Sara, se quedó con Jake, mientras los otros niños eran devueltos a sus familias. Ella lo ayudó a recuperarse de sus heridas, y él le ayudó a recordar cómo reír. 6 meses después, cuando el juez de circuito pasó por el pueblo y preguntó si Jake quería hacer oficial el arreglo, ambos dijeron que sí. A veces, el desierto devuelve más de lo que quita.